para hablarnos de un tema que, bueno, ahorita nos vas a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás? Extinción de dominio, recomendaciones del arrendamiento. Hola, Laura. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenos días. Buenos días, bien, gracias. Nos da mucho gusto recibirte, sobre todo porque es un tema que es un título largo. Ahorita nos vas a explicar de qué se trata, sobre todo si alguna persona de nuestro público tiene alguna duda o si está viviendo una situación, ¿no? Por supuesto, sí, un tema importante, un tema que quise encuadrar específicamente en los contratos de arrendamiento. Sé que en su auditorio nos ve mucha gente que renta su inmueble, que tiene a lo mejor la casa para habitar como tal, y se hace de otra propiedad para rentarla, ¿no? Sí. Ya sea un local comercial o una casa habitación. La extinción de dominio es una figura jurídica que está contemplada en nuestra Constitución, en específico en el artículo 22, segundo párrafo. Habla, así en concreto, que el Estado puede sustraer nuestras propiedades cuando las mismas se utilizaron o fueron producto, objeto o consecuencia de la comisión de un delito. ¿De qué delito? De la trata de personas, delitos como el secuestro, robo de vehículo, narcotráfico, coloquialmente conocido, que es delito contra la salud. Entonces, para poder puntualizar el tema, existe una ley federal de extinción de dominio. Para cuando algún bien, llámese inmueble, sea utilizado, sea producto o sea objeto de la comisión de esos delitos que acabo de puntualizar, pueda ser sustraído por el Estado, es decir, se extingue el dominio. Bueno, obviamente la Constitución y la ley reglamentaria, que es la ley federal de extinción de dominio, contempla medios de defensa para los particulares. Pero en el caso de lo particular, en el caso específico, ¿qué pasa si yo rento un local comercial, rento una casa, así coloquialmente, y me inclino, resulta que en ese local comercial guardaron a una persona secuestrada? Sirvió de casa de seguridad. Sí. ¿Qué pasa si me inclino en ese local comercial o en esa casa habitación? Guardó estupefacientes, armas, objetos de delito, vehículos robados. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde quedo yo si mi contrato es de buena fe en un principio? No, y sobre todo porque si imagino que hay algún cateo o alguna investigación, bueno, el local, bueno, es mío. Claro, la casa es mía. pero el local es tuyo, pero sirvió o fue producto, ¿sí? O fue objeto para que se cometiera el delito. Entonces, si hay alguna aprehensión al momento de estar ahí, yo salgo afectada, ¿cómo podemos nosotros ampararnos? Sí, así, a lo mejor el estudio es más explícito. O sea, yo rento una casa, y esa casa se la rento como casa habitación a X personas, Juan Pérez. Y no sé que Juan Pérez pertenece a una acción delictuosa, y esa casa que yo renté y que es mía, sirve como casa de seguridad para detener. Bueno, entonces llega el Estado y conforme a la norma que estamos planteando, bueno, pues tiene el derecho de que se me extinga el dominio a mí como propietario. ¿Por qué? Porque dice la Constitución y la ley reglamentaria. Si tú sabes que es algo muy subjetivo, que te cometiera el delito, o que tu bien servía para que se cometiera, uno, o si no lo informaste a la autoridad, dos, o fuiste omiso y no hiciste nada para impedirlo, que se extinga el dominio. Entonces, por eso es una figura jurídica muy delicada. Consejo, en los contratos de arrendamiento, aparte de todo el clausulado que alguna vez ya toqué acá con ustedes, que habla de juicio de acto marítimo, que veamos los avales que tienen un inmueble, el aval o el garante, que también nosotros podamos establecer una cláusula que bajo protesta sí es verdad, nuestro inquilino, nuestro arrendatario, nos manifiesta el uso adecuado, la habitación, uso comercial. El uso comercial, si va a vender pepitas, que diga pepitas, si va a vender papas, si va a hacer un estacionamiento que va a ser para una tienda de conveniencia, que lo establezca, pero sobre todo que es para un objeto lícito. Lícito. Eso a nosotros nos va a dar cierto blindaje, porque necesitas algo, y más en los tiempos que estamos viviendo, que podamos exponer nuestro patrimonio queriendo hacer un contrato común y corriente. También importante, yo hablaba de que es una cuestión muy subjetiva, porque le corresponde al Ministerio Público. Es una acción de tipo meramente jurisdiccional penal. Le corresponde al Ministerio Público acreditar que tú fuiste omiso en avisar a la autoridad que estaba cometiendo el delito con el dominio. Ahora, ¿qué pasa si,
por ejemplo, yo hago mi contrato dentro de una propiedad y en la cláusula se establece que es para uso habitacional, ¿no? Pero esa persona lo vuelve comercial, pero lícito, o sea, sí, lícito, es vivir por una tienda. Sí, es una causa de rescisión de contrato. ¿Por qué significa? Causa de rescisión, terminación. Sí, termina, ya. Por eso los contratos hay dos capítulos en nuestro Código Civil. Uno contempla casa-habitación, que habla de prórrogas, en casa-habitación hay más prórrogas, hay más flexibilidad porque es una garantía constitucional, y cuando es local comercial es más estricto. Entonces, que tú dices, si lo dicen los contratos, son los que ven en la papelería, el uso exclusivo será comercial o casa-habitación, y ni se puedan modificar a menos que se realice previamente la regulación. Y bueno, sobre todo yo lo digo porque también es muy común ver que diferentes casas de uso habitacional, sobre todo que fueron la tiendita y de repente ya se convirtió en una tiendita, o una papelería, sí, o un salón de belleza. Sí, entonces, con motivo de ese clausulado, y que no se cumple cuando se había aparejado una restricción de contrato. Entonces, para poder abonar más a este tema, o sea, no nada más es local comercial o casa habitación, sino que establecemos una cláusula en virtud de la cual nuestro arrendatario, nuestro inquilino, para que nos exprese lo más coloquial posible, sí nos manifiesta bajo protesta y verdad que el objeto es un objeto ilícito, ¿sí? Que no contraviene a las disposiciones legales de orden penal. Entonces, nosotros, para efectos, en el supuesto, porque a lo mejor es un entrevista, no es importante que estemos preparados por cualquier contingente. Claro, lo que a uno no perjudica. Dice que pactos conservan, ¿no? Los pactos se obligan entre las partes, no los derechos internacionales, pero se aplica también en los derechos privados. Entonces, esto nos va a ayudar para efectos de que a lo mejor de uno entrevino uno nunca sabe qué. Oye, abogado, por ejemplo, si tenemos rentado una propiedad, ¿no? Se realizaron algunos contratos anuales, ¿no? Sí. Por un año, ¿no? Sí, correcto, sí. Y de repente, bueno, ya por diferentes circunstancias o de buena fe ya no hay contrato, sin embargo hay cumplimiento del inquilino y arrendador y arrendatario. Sí. Si se genera algún problema, ¿cómo le podemos decir que no hay contrato? Sí, bueno, nuestro Código Civil contempla como refrendos que cuando se consiente tácitamente en ambas partes, se entiende que el contrato sigue en efecto. Obviamente lo más correcto es allá por escrito y que en el mismo se establezcan las prórrogas que va a haber. Que insisto, en materia de casa-habitación son mucho más que en la materia de local comercial, esa es la diferencia. Y por ejemplo, si ya pasó y le tuvieron que quitar la propiedad y todo, ¿hay alguna manera de recuperarla? Sí, hay medios de defensa. Ya, si se reconoció que se estaba haciendo algo ilícito. Es que vamos a pensar que tu inquilino, por facilidad, sí sabía que me rentó, ahí yo agarraba carro robado. Tú te quedas algo muy sensitivo, por eso insisto que el Ministerio Público tiene que probar que efectivamente tú no sabías que tú no lo impediste o que tú lo estuviste, pero para lo cual existen procedimientos que la misma ley federal que el señor de Mineros contempla, habla de 15 días para contestar, se nos discuten garantías, es plenamente blindar un contrato. Creo que el objeto de esta señora acá presente es dar consejos a su auditorio de los puntos finos del derecho, que a lo mejor habría que ir a algún abogado que conozca el área, pero bueno, que yo los hago públicos, sí, porque es importante, claro. Transmitirlo, ¿no? Conocerlo, sobre todo, como comentábamos al inicio, si alguna persona está viviendo una situación... O va a celebrar un contrato. Que sepa, hay muchas mujeres solas que tienen alguna propiedad por alguna situación, la rentan y entonces, bueno... No es además, inclusive, yo he tenido oportunidad de leer de forma gratuita a la gente del auditorio y les he realizado sus contratos y algunos consejos. Por eso invito a que se pueden comunicarse al despacho o ir directamente. Con todo gusto puedo hacer una pequeña expresión de la cláusula que yo considero es la más adecuada y necesaria para poder seguir teniendo un contrato con todas las garantías que nosotros puedan dar como arrendadores, claro. Los propietarios. Somos los propietarios para efectos de poder evitar en la medida de lo posible, pues de por sí estamos en un país donde luego las leyes no se respetan, pues abónenle o hay que también el desconocimiento que tenemos de ellas. Entonces es importante esta figura. Y sobre todo para que no nos tome por sorpresa, no nos tome desprevenidos, tener la mínima noción
digo, que, vaya, y por ello hay abogados, ¿no?, que estudian, que saben, que conocen a profundidad la ley y los temas. Sin embargo, no hay que estar tan en blanco, ¿verdad? Por supuesto, porque tú vas a la comercio normal, tú haces tu contrato, o lo compras en una papelería. Y lo hacemos nosotros. Exactamente, y tú tienes que estar en la medida posible protegido. Creo que es importante siempre, los abogados son como notarios, ¿no? Dependen de los honorarios del baratero, del notarios, pero siempre, alguno que sea baratero, pues algo de saber y lo va a avisar además también, ¿no? O sea, conoce los conocimientos mínimos. Y además, ¿sabe qué, abogado? La realidad es una, no todos son como usted, que es honesto y es una persona derecha, ¿no? Digamos, porque es una persona honesta. Hay muchos abogados, ¿cuántas veces no hemos platicado con personas que tienen a familiares, que tienen a conocidos en la cárcel, y hay muchos abogados que se aprovechan de esas situaciones y solamente sacan dinero? Y esa es una realidad, abogado. Es una realidad. Nuestra carrera, hablo en general, está muy desprestigiada. Todo chiste malo tiene que ver con abogados. Todo hablan de mucho charlatán, mucho coyote, como coloquialmente, y se aprovecha de la necesidad de la gente. Y más cuando hay gente que está en prisión, ¿no? Porque no más prefiere la libertad de la vida. Claro. O sea, ahí sacan, y la gente viene hasta el patrimonio, no debe sacar. Eso le iba a decir. Y hay muchas personas que son de escasos recursos y lo poco que tienen lo venden, porque y piden prestado, y luego viene lo de los usureros. O sea, es toda una cadenita de irregularidades que si no tenemos el mínimo conocimiento, lo que nos diga, o sea, nos ponemos en manos del abogado, y lo que nos diga, pues eso es, creemos, y de repente tardan años, juicios de años y años y años. El profesionista abusa los conocimientos muchos o pocos que tiene, pero creo que todavía hay gente, por lo menos en mi profesión, que queremos hacer cosas diferentes, que nos preparamos, y que a la gente le habla con la verdad. Y es lo más bonito, que sepan que... Es mejor de una buena vez decirle a la persona, está difícil, no se puede, si se puede, va a tardar tanto, porque a veces que... Hay gente que definitivamente con los pacientes ya está muy dedicado, muy avanzado, muy manoseado, y ya esa va con la verdad a la persona. Yo creo que el abogado y los médicos se aprovechan de esta ignorancia que en general todos tenemos. Pero lo importante, y insisto, es que todavía hay gente que se preocupa por su profesión, porque esta ciudad, este país, este mundo cambie, porque no nada más es acá en México, sino a nivel global. Claro. Hay mucha violación de derechos humanos, mucha arbitrariedad, pero bueno, existe todavía gente que queremos cambiar, que queremos hacer diferencia, y no por sobresalir, sino por dar equilibrio a la gente en la ciudad. Con gente como usted se da el equilibrio de que, bueno, en todos lados hay cosas buenas y otras no lo son tanto. Pero bueno, le agradecemos mucho, abogado, el que haya estado con nosotros y nos haya explicado, y sobre todo que venga periódicamente a despejarnos dudas, hablarnos de manera muy sencilla, de la mejor manera posible, temas que a veces son difíciles o con términos muy específicos, ¿verdad? Muy jurídicos y que mejor son los deciles. Pero bueno, la gente tiene alguna duda, se comunique con... No, están mis teléfonos abiertos, está el despacho de sus órdenes, y con todo el gusto recibo cuando la gente sea necesaria, para que por lo menos les dé una tercera gratuita, y créanme que se van a ir, pero bien asesorados. Con toda la verdad. Es lo mejor. Pues, abogado Porfirio Ramírez Mendoza, muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias.